Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, escuchar, oír, ver. Continuación de la lectura del libro Gurdjieff, Anatomía de un mito. Autor James Moore. Parte 44. Desde un pequeño cuarto en la parte posterior del gran hotel, Gurdjieff observaba el naufragio de las antiguas esperanzas y la fragilidad de las futuras. Tenía 76 años, pero no podía descansar. En agosto, repentinamente telegrafió a Londres, instando a su querido angloamericano a que acudiera por un día a París. Pero Horace, irritantemente leal a su compromiso de no tener más relaciones con, entre comillas, Horace, respondió: «Hubo un tiempo en que hubiera cruzado todos los océanos por una invitación suya. Ahora no cruzaría ni el canal». En cuanto a las razones de la invitación, existen signos de una desesperada necesidad de orientación literaria. Había bosquejado el tercer libro que, con Belcebú y Encuentros, consumaría su obra, sorprendentemente titulado La vida no es real sino cuando yo soy. Pero la urgencia de publicar inmediatamente algo era extrema. El jueves 13 de septiembre de 1932, sentado en el café de la Paix, Gurdjieff escribió a velocidad ultrasónica: «El heraldo del bien que vendrá». El misterio y la acalorada discusión que rodea a esta obra, único de sus libros publicados durante la vida de Gurdjieff, no se refiere a su calidad literaria, tema que de común acuerdo se considera insondable. Mitad folleto, mitad autobiografía. El libro es un revoltijo estructural y el estilo es tan maravillosamente malo que casi llega a ser bueno. Y nos cuenta Landau: el pequeño libro fue una publicación sorprendente. En muchos sentidos daba la impresión de ser un trabajo de un hombre que no estaba en su sano juicio. El estilo exhibía los mismos signos de extrañeza, llegando al punto de la insanía, que se manifestaban en los temas. Leer el Herald era como ir en carro sobre el empedrado. La primera oración contenía no menos de 284 palabras, así nos cuenta Ram Landau. ¿Y por qué lo hizo? ¿Para alejar más alumnos? ¿Para burlarse del lenguaje literario del bon ton? ¿Para sacudir a Uspensky? ¿Para cosechar enemigos al estilo de Calandari? ¿O simplemente para pedir ayuda, con la estridente insistencia de uno que se está ahogando, con el fin de rescatar el Prioré? El, entre comillas, bien que vendrá, que promete, es esencialmente Belcebú, su obra magistral, y miente cuando proclama que está completamente terminada y en vías de impresión. Eso lo dice en el mismo libro, El heraldo del bien que vendrá. No obstante, si algo en el mundo podía proyectar una sombra sobre Belcebú y obstaculizar su publicación, si había algo calculadamente dirigido a poner un clavo obstinado en el ataúd de la reputación literaria de Gurdjieff, irónicamente se titulaba El heraldo del bien que vendrá. Fracasó, cosa suficientemente previsible en su búsqueda de un editor. Entonces hizo una edición privada que circuló entre sus consternados seguidores. Más improductiva aún que la edición del Herald
quizás mucho más improductiva, fue su desastrosa sexta visita a los Estados Unidos. Llegó a fines de 1932 y se dirigió inmediatamente a Chicago. Había engordado y se comportaba de manera flagrantemente venal. Distribuía golosinas no deseadas en cuyos envoltorios había pegadas estampillas que representaban a un señor Gurdjieff muy poco seductor. Todas las personas, le explicó a Fritz Peters, incluido tú, son mierda. Cuando aprendas esto y luego encuentres algo bueno en alguna persona mierda, te sentirás muy bien. Jan Tomer observaba consternado el impacto de este Gurdjieff desquiciado sobre los integrantes de su grupo. Los veía retroceder, entre comillas, disgustados y enojados con la convicción de que se estaba usando su poder meramente para obtener dinero y más dinero sin cesar. Esto lo cuenta Webb. En todos lados actuaba como destructor. En una presentación literaria en Nueva York se anticipó bruscamente a Claude Bragdon, que estaba entretenido con una novelista prominente. Gurdjieff atrajo primero la mirada de la joven y vimos luego claramente que comenzaba a inhalar y exhalar de una manera peculiar. Unos momentos más tarde noté que mi amiga empalidecía. Parecía estar a punto de desmayarse. Ese hombre es peligroso, susurró. Algo horrible sucedió. Me miró de tal manera que al cabo de unos pocos segundos sentí que había recibido un golpe justo en mi centro sexual. Esto lo cuenta Ron Landau. Para cuando Gurdjieff se embarcó con destino a Francia, a fines de febrero de 1933, Tomer estaba totalmente desencantado. Me parecía que había cambiado, había empeorado. Sentí que su trabajo estaba muerto. Era una pantomima y una burla vacía del trabajo al que yo había entregado todo mi corazón en 1924. El anuncio complementario al Herald que Gurdjieff escribió en el Café Fontainebleau el 7 de marzo es, si existe tal posibilidad, más extravagante aún que el texto mismo. Dice que gracias a recientes eventos sociopolíticos de importancia crucial le es posible predecir, entre comillas, un aumento poco común en la cantidad y rapidez de la circulación del Herald. No hay duda de que los notables eventos sociopolíticos recientes, Hitler nombrado canciller el 30 de enero y el incendio del Reichstag el 27 de febrero, proyectaron largas sombras. Pero, ¿qué biógrafo responsable podría ver en esto alguna relación con las cifras de la circulación del Herald? Y hubo otros anuncios también extravagantes. El día de San Jorge, de 1933, 5 años después de su compromiso personal, pondría la piedra fundamental de una nueva y ambiciosa casa de estudios. Además de sus 3 laboratorios sin precedentes, el astral magnético, el Pensahandelszeug y el mentalo hetero alado. Contendría un tablero luminoso y un órgano retrorebotante de ecosonido. Del otro lado del Atlántico, Tomer excusablemente expresaba su exasperada desesperanza sobre Gurdjieff.
Parecía estar destruyendo todo lo que había creado. Su vida era una ruina. Estaba separando a las personas, alejándolas de sí en todas direcciones. El 23 de abril, la gran preocupación material de Gurdjieff no era el establecimiento de una nueva piedra fundamental, sino el salvataje del Prieuré. Con este precioso momento se materializó por sorpresa en un hotel de Fontainebleau su amigo Alexandre Salzmann, tosiendo desgarradoramente detrás de las cerradas persianas del cuarto. Estaba muy demacrado y pálido. En realidad, se le podía aplicar su viejo apodo para Fraulein Goethe, der Wandelnde Tod, la muerte caminante. El último intercambio entre Gurdjieff y Salzmann es un enigma, peligrosamente manchado por la especulación. Sabemos que al cuarto de Alexandre llegaban el halvá y otras delicias de la mesa de Gurdjieff, y sabemos que se levantó penosamente de la cama para acudir a su encuentro en el café Henry IV, un encuentro de gran intensidad. Conocemos la inextinguida calidez que Gurdjieff sentía por Salzmann y su convicción de que, en el sentido del arte objetivo, él era el más grande de los pintores vivos. El resto es silencio. Con cruel ironía, la tan esperada publicación del Herald coincidió con la pérdida formal del Prieuré, momento en que todo su contenido, incluyendo las 70 bicicletas, fue recuperado por los acreedores y vendido al fabricante francés ML al apabullante precio de 200.000 francos. Mientras tanto, el desafortunado folleto se terminó de imprimir el 26 de agosto de 1933 por la Sociedad Anónima de Edición del Oeste. De este modo, el principal instituto para el desarrollo armónico del hombre perdió sus cuarteles y su casa de estudios. Perdió la casa en la que habían fallecido su esposa y su madre, y obtuvo un librito de 87 páginas que pondría su reputación en peligro perpetuo. Todos los manejos económicos de las últimas décadas dieron este único fruto extraño. Su precio oscilaba entre 8 y 108 francos, según la voluntad del comprador. El Herald se imprimió en un papel extrañísimo, parecía agamuzado, y sin embargo era tan áspero al tacto que provocaba escalofríos. Así lo cuenta Landau. Se enviaron cientos de copias a Ouspensky, y él las hizo quemar, suponiendo que el autor había contraído sífilis y estaba loco. A Gurdjieff le pareció que ya había estado demasiado tiempo en Francia, sin muchos resultados. Puso al cuidado de Madame Salzmann al talentoso protegido de Alexander, René Daumal, y a su joven esposa Vera. Arregló la situación de su familia, y una mañana de otoño se notó la falta de su curiosa figura en el café de la Pécs. El señor Gurdjieff se había marchado. Un hombre extraño con notable acento extranjero se registró en el Henry Hudson Hotel de Nueva York y subió las escaleras portando baratas maletas negras. Estaba solo y parecía exhausto.
Pero, aunque Gurdjieff reingresó a los Estados Unidos sin fanfarria, sin comitiva y sin programa previsto, aunque llevaba el equipaje de un fracaso ignominioso, no había perdido su extraordinario poder de atracción. Las mariposas que se habían alejado de su llama con las alas levemente chamuscadas, Muriel Draper, Jan Toomer, Graham Manson, Lincoln Kirstein, Edwin Wolfe, Julia Jackson, Nick Punman, Paul Anderson, eran especímenes valiosos. Sin embargo, ¿hasta qué punto agradecía ahora a Gurdjieff sus renovadas atenciones? Existen signos de que sufría gravemente de fatiga didáctica. Por cierto, nunca se presentó ante la prensa norteamericana ningún pretendido maestro espiritual con un aspecto tan poco atractivo. A los pocos días de su llegada recibió para la cena a 15 neoyorquinos de cuidada apariencia, entre los cuales predominaban reporteros y escritores. Durante 1 hora les ofreció comidas y bebidas dignas de reyes, jugando el papel de un anfitrión pobre y completamente humilde. Luego comentó con tristeza cómo había degenerado la humanidad hasta llegar a ser pura mierda. Nos cuenta Fritz Peters. Señaló a una bella mujer muy bien vestida. Halagó su peinado, su traje, su perfume, etc. Y luego dijo que las razones por las que se tomaba tanto tiempo o tanto trabajo en su aspecto eran que tenía un fuerte impulso sexual. En realidad, dijo, un deseo de fornicar, especialmente fuerte porque tenía una imaginación muy fértil y era capaz de imaginarse realizando varios actos sexuales. Por ejemplo, ¿cómo se dice en inglés? ¿El 69? Así lo cuenta Fritz Peters en su libro Recordando a Gurdjieff. Empujados por el Armagnac y la liberalidad del lenguaje utilizado y captando el aparente espíritu de la situación, pronto sus convidados comenzaron a aparejarse en diversos grados de desnudez. Y repentinamente Gurdjieff les dijo en voz alta y ostentoria que ya había confirmado sus observaciones de la decadencia de los norteamericanos y que no era necesario que siguieran haciendo demostraciones. Ahora él merecía que se le pagara por esta lección y estaba dispuesto a aceptar dinero o cheques. Así cuenta Fritz Peters. Curiosamente recogió varios miles de dólares. Los rituales acostumbrados de Nueva York pronto reclamaron su presencia. Se lo podía ver tras las grandes ventanas de los diversos restaurantes Child, comiendo panqueques, exprimiendo limón en su café y hablando con sus alumnos. Igual que en otras ciudades más exóticas, se ocupaba del tratamiento de una numerosa clientela de desamparados psicológicos y físicos. El ansioso Jan Toomer comenzó a formularse una infinidad de preguntas retóricas. ¿Quién era este hombre? ¿Qué propósitos tenía? ¿Qué esperaba de mí, si es que algo esperaba? ¿Cuál era su meta para el mundo en general? ¿Me considerabas tan solo una herramienta? ¿Era un egoísta descomunal? ¿Estaba loco, como decían algunos? Así lo cuenta Webb.
En la primavera de 1934, cuando Tomer transmitió nerviosamente su intención de casarse con la próspera Marjorie Content y abandonar virtualmente el trabajo, su maestro, mintiendo, le respondió que él mismo partía para Francia al día siguiente y no le vendría mal recibir $200. A pesar de que Gurdjieff en realidad no cambió de postura, excepto para tratar de extraer otros $300, el puro peso de su presencia anuló todas las dudas de Tomer. ¿Insano? Por el contrario, tenía total control de cada una de sus extraordinarias facultades. ¿Corrupto y desalineado? Nada por el estilo. ¿Temeroso de la oscuridad y de quedarse solo? Ni pensarlo. Cualesquiera que fueran las circunstancias por las que había atravesado, el hecho era que mostraba claramente una decidida mejoría en todos sus aspectos. En mayo, Tomer, magnetizado una vez más por Gurdjieff, insistió en que viajara a Chicago. En el teatro de las estaciones de trenes, Gurdjieff no tiene igual. Del mismo modo que la noble, entre comillas, transfiguración de Petrogrado se esfuma para dejar aparecer al desesperado científico de Kentucky. Así, la tragedia griega de su separación de Olga de Harman en París encuentra su perfecta contrapartida en la comedia que se abre en la Grand Central Station de Nueva York. Llegó al andén con 7 maletas e innumerables personas que iban a despedirlo. Justo 10 minutos antes de la partida, le ordenó a su compañero de viaje, Fritz Peters, que detuviera el expreso de medianoche. A pesar de todos los esfuerzos del joven, finalmente lo subieron por la fuerza y a empujones al tren en movimiento, rezongando y maldiciendo por el gran maltrato que se abrió camino lentamente hacia su camarote, perturbando al pasar a los adormecidos ocupantes de 13 coches Pullman. Durante una noche que Fritz le pareció interminable, Gurdjieff se meneó alborotando y perturbando, lamentándose y quejándose, exigiendo a los gritos agua y cigarros. Durante el desayuno, nada del menú le caía bien y embarulló al camarero y al maitre en una larga e irritante conversación acerca de la posibilidad de conseguir yogur y alimentos igualmente exóticos, agregando vívidas descripciones de su proceso digestivo y sus necesidades especiales. Grabadas para siempre en la memoria de Peters quedaron las siguientes imágenes. Nunca en mi vida pasé con otra persona un día semejante. Fumaba ininterrumpidamente a pesar de las quejas de los pasajeros y las amenazas del guarda. Bebía abundantemente y en los momentos en que parecía que todo comenzaba a estar en paz, sacaba de sus paquetes todo tipo de alimentos, fundamentalmente diversos quesos de un olor muy fuerte. Así lo cuenta Fritz Peters. Al llegar al destino, Fritz padecía algo así como un colapso nervioso, y Gurdjieff estaba fresco como una margarita. Aunque el excusable arrebato de furia de Peters, contenido hasta el momento de la llegada, escandalizó a las personas que los estaban esperando, el estallido tuvo evidentemente un impacto mínimo sobre Gurdjieff. Casi tan mínimo como el mismo Gurdjieff tuvo sobre los círculos intelectuales de la zona norte de Chicago. En realidad, sus intenciones no estaban dirigidas hacia Peters ni Tomer. Partió apresuradamente de Chicago, renunciando a su reciente frivolidad.
continuará. Si les gustó este audio video, envíenme un comentario, pongan un like y reenvíenlo a sus amigos. Muchas gracias por escuchar.